Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas, un conjunto de joyas prohibidas, una entrega secreta en mitad de la noche, y una reina consorte, Camila, dejada fuera en el frío. Este no es un cuento de herencia, es la historia de una rebelión silenciosa que acaba de destrozar la monarquía. A lo largo de los años, en la casa de Windsor, los escándalos han venido en todas sus formas. Abdicaciones que rompieron un imperio, divorcios que incendiaron los tabloides y confesiones que hicieron temblar los cimientos de la institución. Pero el que estamos a punto de revelarte trasciende todo lo que hemos visto. No ocurrió frente a las cámaras, ni en las páginas de la prensa. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente, detrás de puertas cerradas. Cuando se extendió el rumor de que la princesa Alejandra, uno de los últimos eslabones vivos con la reina madre, había entregado en privado un conjunto de joyas reales a la princesa Catalina, los muros del palacio parecieron contraerse en un silencio tenso. No hubo declaraciones oficiales, ni desmentidos, ni confirmaciones. Solo una quietud incómoda que pesaba más que cualquier proclamación real. Porque no eran solo joyas, eran susurros de un legado, fragmentos de historia y la prueba irrefutable de lealtades no dichas, enterradas bajo capas de protocolo. Durante generaciones, estas gemas habían permanecido ocultas en la bóveda real, selladas por orden de la reina madre, esperando el momento en que la reina legítima las llevara. Pero cuando Alejandra, conocida por su discreción y su devoción inquebrantable a la corona, colocó esa caja de terciopelo en manos de Catalina, cada regla de la herencia real se hizo añicos. El intercambio, se dice, tuvo lugar en el profundo silencio de la noche, lejos de los pasillos del poder, dentro de los muros históricos de Clarence House. El aire allí era denso, cargado de una mezcla de reverencia, traición y destino. Los pocos que supieron de la reunión la describieron como casi ceremonial, breve, silenciosa, pero atronadora en su significado. Las joyas, según se informa, Alejandra le dijo a Catalina, venían del corazón de la reina madre. Y esas pocas palabras encendieron una tormenta que la monarquía no estaba preparada para enfrentar. Lo que hizo este acto tan sísmico no fueron las joyas en sí, sino quién había sido excluida. La reina Camila, la consorte reinante, había sido deliberadamente ignorada, sin explicación, sin mención, solo una exclusión simbólica que gritaba más fuerte que cualquier orden oficial. En cuestión de horas, los susurros se extendieron desde Windsor hasta el Palacio de Buckingham. Los cortesanos de alto rango intercambiaban miradas cargadas de entendimiento. Sabían lo que esto significaba. No era una simple herencia, era una declaración, una purga simbólica envuelta en terciopelo y oro. Era una rebelión silenciosa que declaraba quién, a los ojos de la historia, llevaba verdaderamente el legado moral de la corona. La decisión de Alejandra fue, en todos los sentidos, una violación del protocolo de la corona, un acto de conciencia que cumplía un deseo moribundo de su amada tía, pero también un desafío directo a la autoridad del rey, una brecha en la jerarquía que podía desestabilizar el frágil equilibrio dentro de la familia. Y en el centro de todo, Catalina, abrumada por el gesto, pero consciente de sus implicaciones. Sabía lo que significaba recibir algo tan sagrado, especialmente cuando venía envuelto en secreto. La corona se agrieta, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar. Durante años, el mundo creyó que la monarquía había encontrado una frágil paz. La coronación había sellado las grietas del pasado y presentaba una imagen de unidad. Pero el cuento de hadas era una mentira, y el palacio lo sabía. La verdadera historia no comenzó con esa caja de tercielo. Para entenderla, tenemos que retroceder un poco. La historia comenzó décadas antes, cuando la reina madre, en sus años crepusculares, previó una fractura que un día amenazaría a la corona, y en silencio tomó medidas para proteger su legado de la mujer en la que nunca confió. Pocos podían imaginar a la matriarca de Windsor reescribiendo silenciosamente su testamento con intenciones secretas.
pero fuentes internas del palacio afirman que ella sabía que la rivalidad, la ambición y la traición moderna un día desgarrarían la monarquía. Sus joyas no eran meros adornos, eran símbolos de linaje y advertencias sobre en quién se podía y no se podía confiar el alma de la corona. Quienes la sirvieron de cerca la describieron como sentimental y estratégica, una mujer que entendía que el poder no residía en los títulos, sino en la fortaleza moral. En sus aposentos privados, se dice que susurraba sus preocupaciones sobre la mujer que un día seguiría a Diana y sobre la posibilidad de que la dignidad de la monarquía se perdiera en las sombras de la ambición personal. En su diario personal, cuyas páginas permanecen selladas por decreto real, se dice que garabateó una frase escalofriante en los márgenes: proteger el legado de los pretendientes. Esa palabra, pretendientes, no se refería a extraños, sino a aquellos dentro de los muros que buscaban el poder sin poseer la gracia. Vio con una claridad espeluznante que la mujer que vino después de Diana podría fracturar la poca unidad que quedaba. Entre los pocos a quienes confió sus temores estaba la princesa Alejandra, su sobrina amada, una de las raras almas reales que compartía su temperamento, reservada, reflexiva y absolutamente leal. A Alejandra, la reina madre, le reveló lo que otros no podían saber. No era un plan, era un pacto. Un pacto para salvaguardar el corazón moral de la monarquía. Cuando la reina madre falleció, pocos conocían el joyero que le entregó a Alejandra en sus últimos días. No era un tesoro del Estado, sino personal. Contenía los símbolos de su rebelión silenciosa: broches, perlas y tiaras que mantuvo apartadas del inventario real. El testamento de la reina madre, según los susurros, establecía que estas joyas debían permanecer intactas hasta que apareciera la mujer adecuada, una que llevara el mismo espíritu de devoción silenciosa. Lo que hizo este gesto aún más sorprendente fue la exclusión deliberada de Camila. Camila, a pesar de su título final, solo debía recibir piezas reguladas por el Estado, artefactos fríos, no reliquias de amor. Para la reina madre, la joyería personal representaba un linaje moral, no solo de sangre. Su previsión fue casi una profecía. Había construido un sistema de protección, asegurando que sus tesoros encontraran su camino hacia aquella que encarnara las viejas virtudes de la corona. Y cuando llegó el momento, Alejandra honró esa confianza sin dudar, porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó. Se suponía que era una noche tranquila en Clarence House. Pero bajo los candelabros parpadeantes se desarrolló una escena que los conocedores ahora describen como el acto de rebelión más simbólico en años. Alejandra llegó sin previo aviso, llevando una caja de terciopelo sellada con las iniciales de la reina madre. Catalina, sin saber qué había dentro, se quedó sin palabras mientras Alejandra susurraba: «Es hora», sin cortesanos, sin asistentes, sin prensa. Solo dos mujeres en la encrucijada del destino real, una pasando la antorcha, la otra aceptando en silencio su peso. El aire en esa habitación, dicen, llevaba más poder que cualquier ceremonia oficial, porque esa noche no se trataba de joyas, se trataba de legado, no de oro, sino de gracia. Dentro de la caja yacía la historia misma. Acurrucado en el terciopelo estaba el broche del guardián, la pieza que la reina madre usó en la coronación de Isabel II en 1953. El mismo broche que había llamado su guardián del trono. Había estado desaparecido de la vista pública durante décadas. Sin embargo, allí estaba, descansando en las manos temblorosas de Catalina. Cuando Alejandra la miró, según se informa, pronunció palabras que resonarían por los pasillos de Windsor durante años. «Estos te pertenecen por sangre, por gracia, no por título». Esa sola declaración rompió siglos de reglas no escritas. Ya no se trataba de posición, se trataba de valía. Quienes han reconstruido lo que sucedió esa noche dicen que Catalina estaba abrumada por la emoción. Sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y comprensión. La conciencia de que estaba siendo elegida para algo mucho más grande que ella misma. Alejandra, aunque frágil, se comportó con una resolución inquebrantable. No le estaba dando a Catalina una joya,
le estaba entregando la confianza inquebrantable de la reina madre, el emblema del centro moral de la corona. Cada broche, cada gema, cada intrincado grabado en esa pieza contenía historias de resiliencia, desamor y fe, virtudes que Catalina ahora representaba en la era moderna. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, el secretismo adquirió un tono más agudo. Los guardias del palacio confirmaron más tarde la visita de Alejandra, pero se les ordenó inmediatamente borrar todos los registros de los libros de entrada. Fue una orden del más alto nivel, un intento de aplicar el protocolo de contención antes de que la historia se filtrara. Era como si el propio palacio intentara tragarse la verdad. ¿Por qué ocultar algo tan simbólico a menos que amenace el orden mismo de las cosas? No fue un intercambio sentimental, fue estratégico. Alejandra sabía exactamente lo que estaba haciendo. Al eludir el proceso formal, se aseguró de que nadie, ni siquiera el rey, pudiera intervenir. Cuando la noticia de la transferencia llegó a unos pocos dentro del círculo íntimo, cundió el pánico. Los ayudantes de Camila, leales y ferozmente protectores, estaban lívidos, lo vieron como un acto directo de desafío contra su posición como reina consorte. El hecho de que Alejandra hubiera mantenido la reunión en secreto del rey solo profundizó el insulto. Era como si estuviera declarando que Catalina, no Camila, era la legítima guardiana del legado moral de la reina madre. El equilibrio del poder real había cambiado silenciosamente esa noche. Cuando Camila se enteró, la furia fue instantánea. Los testigos dicen que se encerró en su estudio durante horas, negándose a hablar con nadie, ni siquiera con el rey. Para ella, esto no era solo sobre joyas, era sobre poder, legitimidad y humillación. La corona por la que luchó para llevar de repente se sentía hueca, como si el fantasma de la reina madre la hubiera maldecido desde más allá de la tumba. Para Camila, el intercambio secreto entre Alejandra y Catalina no fue un acto de sentimiento, fue una emboscada, y el silencio de quienes la rodeaban lo empeoró. Cada minuto de secretismo se sentía como otra traición, otro recordatorio de que nunca pertenecería realmente a la casa que ahora presidía. Su voz, según sus confidentes más cercanos, se abría paso a través de las gruesas puertas del palacio, aguda y furiosa. ¿Cómo se atreven a decidir mi valor? No era solo rabia, era el sonido de una vieja herida reabriéndose. Camila había pasado años convenciendo al mundo y a sí misma de que finalmente se había ganado su lugar en la historia. Ahora, esa ilusión se estaba desmoronando. Las joyas representaban todo lo que a Camila nunca se le había dado: confianza, aceptación y autoridad moral. En ese único acto de exclusión, se sintió despojada de la corona invisible por la que más había luchado: el respeto del pueblo. El rey se encontró atrapado en una posición imposible. A puerta cerrada, intentó calmar a su esposa, pero incluso él no podía ignorar lo que el gesto simbolizaba. Para el mundo, era una transferencia privada; para el palacio, era una declaración de que la lealtad de la reina madre había pasado por alto a Camila por completo. Carlos estaba dividido entre su amor por su esposa y su lealtad a los deseos tácitos de su abuela. La tensión entre marido y mujer se volvió insoportable. Para el rey, era un recordatorio del deber. Para Camila, era la máxima traición. Los cortesanos advirtieron que intentar reclamar las joyas podría desatar un escándalo constitucional. Aconsejaron discreción, pero la discreción era lo último en la mente de Camila. Para ella, el silencio significaba rendición. Su aislamiento se profundizó. Comenzó a pasar largos periodos de tiempo sola en su santuario privado de Rye Mill House, su confianza erosionándose con cada día que pasaba. El brillo de su corona ya no ofrecía consuelo, se burlaba de ella. Por primera vez, desde su coronación, comenzó a preguntarse si el legado de la reina madre había estado esperando en silencio un momento como este para revelar dónde vivía todavía la verdadera realeza, lejos de ella, en el corazón de la mujer que representaba todo lo que no era, la nueva princesa de Gales, Catalina. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. Justo cuando la ira de Camila amenazaba con estallar a la vista del público, el príncipe Guillermo intervino.
Quienes están cerca de la situación dicen que su tono fue tranquilo, pero resuelto cuando confrontó a su padre en privado. Algunas cosas, dijo, nunca fueron tuyas para dar. Fue un momento de ajuste de cuentas que dejó al rey sin palabras. Guillermo no estaba desafiando la autoridad, estaba defendiendo el legado. Y esa defensa llevaba el peso de la memoria tanto de su madre, Diana, como de su bisabuela. Las semanas que siguieron fueron algunas de las más tensas en la historia real reciente. El personal notó el repentino frío entre las casas reales. Las reuniones eran más cortas, las conversaciones cortadas, las invitaciones declinadas. Catalina se retiró a una dignidad silenciosa, mientras que la ausencia de Camila de varios eventos oficiales se volvió imposible de ignorar. Aquellos que una vez la rodearon comenzaron a alejarse, inseguros de qué lado tomar. La monarquía había sobrevivido a aventuras, abdicaciones y divorcios, pero esto era diferente. Esta era una guerra invisible sobre el significado, la tradición y la herencia. Y a diferencia de los escándalos del pasado, este no llevaba ninguna declaración pública, ningún titular, solo silencio. El tipo de silencio que corroe el poder desde adentro. El gesto de Guillermo solidificó una verdad que el palacio había intentado ignorar. La nueva generación no se doblegaría ante las viejas injusticias. Él y Catalina no solo representaban el futuro de la monarquía, sino también su conciencia. Su intervención no fue un acto de desafío contra su padre, sino una reafirmación del protocolo Windsor no escrito, donde la integridad del legado tiene prioridad sobre los sentimientos personales, incluso los del monarca. El mensaje fue claro y resonó en los pasillos del Palacio de Buckingham. La línea de sucesión moral ya había sido decidida, y no por el rey, sino por la historia. La alianza entre los príncipes de Gales se había convertido en la nueva fortaleza de la corona, un frente unido que protegía el alma de la institución de las tormentas internas. La acción silenciosa de Guillermo demostró que el poder real no siempre se ejerce con un cetro, a veces se ejerce con una palabra tranquila pero inamovible, pronunciada en el momento justo. Fue una confrontación que, según susurros desde Windsor hasta Westminster, dejó al rey sin palabras, no por la insolencia de su hijo, sino por la verdad innegable en sus ojos. En ese momento, la monarquía se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia, por la sangre, por la visibilidad. Detrás de la indignación de Camila se escondía algo más profundo. El temor de que las joyas llevaran no solo un peso real, sino un mensaje oculto destinado a destronar por completo su influencia. Cuando Catalina abrió la caja, encontró no solo joyas, sino un trozo de pergamino doblado y sellado con cera. Fuentes internas afirman que el mensaje fue escrito con la delicada caligrafía de la reina madre, dirigido simplemente a la futura reina que viste con gracia, no con orgullo. Esa sola línea lo cambió todo. Las joyas no eran una herencia, eran un respaldo que pasaba por alto a Camila por completo. Para Catalina, este descubrimiento fue una bendición y una carga. Lo que tenía en sus manos no era simplemente el peso de los diamantes y el oro, sino el espíritu de una mujer que había moldeado silenciosamente la brújula moral de toda una generación de monarcas. Y ese espíritu, incluso décadas después de su muerte, estaba hablando de nuevo. La nota, se dice, era breve, pero sus palabras cortaban más profundo que cualquier decreto. Hablaba de la virtud sobre la vanidad, una frase que muchos interpretaron más tarde como un contraste directo entre la integridad silenciosa de Catalina y la reputación más complicada de Camila. El tono de la reina madre, firme pero tierno, llevaba la convicción de una mujer que había pasado su vida defendiendo la pureza de la imagen de la corona. Servir a la corona, según se informa, decía la nota, es rendirse a la gracia, no a la ambición. No era un simple consejo, era una advertencia, una que resonó a través de las generaciones y aterrizó directamente en las manos de una mujer que, sin saberlo, había sido elegida mucho antes de llevar un título real. Alejandra confirmó más tarde que el mensaje era genuino. Reveló que la nota había sido tomada directamente del diario sellado de la reina madre, confiado a ella como un asunto de sagrada confidencia. Durante años, Alejandra había guardado esa página,
esperando el momento que creía que la reina madre había previsto, el momento en que la monarquía necesitaría una renovación. Quienes presenciaron a Catalina leyendo la nota describen una transformación. Su compostura flaqueó, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras la enormidad de lo que había recibido se hundía. No eran solo joyas o una carta, era un mandato, un llamado a defender los valores de una dinastía que casi había perdido su equilibrio moral. El mensaje de la reina madre parecía reconocer su resistencia, como si recompensara su contención con una validación divina. Había escrito sobre una gracia que sobrevive a la belleza, y esas palabras resonaron en el viaje de Catalina, su batalla silenciosa por equilibrar la humanidad con el deber. Era como si la reina madre le hubiera dejado no solo un mensaje, sino un espejo, reflejando el tipo de reina que la monarquía necesitaba desesperadamente. Cuando la noticia de la existencia de la nota comenzó a circular, reavivó una conversación largamente latente que cuestionaba la esencia misma de lo que significa ser real. ¿Estaba destinada la corona a descansar en la cabeza de los poderosos o de los puros? Para algunos, la respuesta fue clara. La bendición de la reina madre había elegido a Catalina como la legítima heredera de su trono moral. Si el mensaje de la reina madre estaba destinado a bendecir a Catalina, también reavivó una vieja rivalidad real, una que la propia Alejandra había intentado enterrar durante décadas. En una emotiva confesión a un ayudante real de confianza, la princesa Alejandra admitió, según se informa, que había estado esperando el momento adecuado, el momento en que la supervivencia de la monarquía dependería de que la mujer correcta llevara las joyas de la reina madre. Su decisión de entregárselas a Catalina no fue espontánea, fue su última promesa cumplida. Durante años, Alejandra había guardado el secreto en silencio, a través de reinados cambiantes y reorganizaciones reales. Ahora, décadas después, esa promesa había encontrado su propósito. Para Alejandra, Catalina no era solo una duquesa o una futura reina. Era la encarnación viviente de las virtudes que la reina madre una vez creyó que mantendrían sagrada la corona. El diario de Alejandra, escrito con una delicada caligrafía y guardado bajo llave durante años, contenía sus propias notas sobre el último deseo de la reina madre. En sus páginas había recordatorios y reflexiones morales, escritas en momentos de reflexión y temor mientras la monarquía enfrentaba escándalos que amenazaban su dignidad. Una entrada decía: «Las joyas nunca deben adornar a quienes comercian la gracia por la ganancia». Otra describía a una reina de fuerza silenciosa, un lenguaje que reflejaba cómo Alejandra a menudo hablaba de Catalina en privado. En su confesión, Alejandra dejó un punto muy claro: Camila nunca fue parte del círculo espiritual de la reina madre. Aunque cortés en público, la reina madre la veía con cautela, temiendo lo que una vez describió como una mujer demasiado familiarizada con la controversia, demasiado cercana al caos. La corona, había dicho, nunca debe perder su inocencia. Y así, cuando Camila finalmente ascendió a su posición junto al rey, Alejandra ya había hecho las paces con su propia rebelión silenciosa. Esperaría, y cuando llegara el momento, cumpliría la promesa que le habían dejado a su cuidado. Su acto no fue de desafío, sino de restauración. Creía que la monarquía se había alejado demasiado de sus raíces, enredada en la imagen, distraída por la influencia y perdiendo la gracia silenciosa que una vez definió su autoridad. Nunca se trató de coronas o títulos, le dijo a su ayudante. Se trató de conciencia. Entregar esas joyas no fue un acto de rebelión contra Camila o el rey. Fue un acto de recuerdo. Alejandra se veía a sí misma como una guardiana del legado, no como una enemiga del presente. Describió las joyas no como adornos de belleza, sino como un recordatorio viviente de lo que la corona nunca debe volver a ser: orgullosa, dividida y vacía. Sus últimas palabras, escritas en una nota a su ayudante, fueron a la vez inquietantes y resueltas. La reina madre creía que la gracia volvería al trono algún día. Yo solo mantuve viva su fe el tiempo suficiente para verlo suceder. Cuando el rey finalmente se enteró de toda la verdad, mientras la historia circulaba en los círculos privados, quienes estaban cerca de él dijeron que se puso pálido. No gritó,
No ordenó, simplemente se sentó en silencio, mirando los retratos de su madre y su abuela, dos mujeres cuya aprobación pasó toda una vida persiguiendo. La constatación de que incluso en la muerte su favor pasaba por alto a su esposa fue devastadora. Para Carlos, no se trataba solo de joyas, se trataba de legado, validación y el doloroso eco del juicio generacional. Las mismas mujeres que habían definido su sentido del deber, que habían moldeado su brújula moral, habían vuelto a trazar una línea que excluía a la mujer que más amaba. Esa exclusión silenciosa golpeó más profundo que cualquier crítica del mundo exterior. En ese momento, se dice que se volvió hacia su secretario privado y pronunció las palabras que capturaron su desesperación. Esto lo cambia todo. Sabía de inmediato que cualquier intento de reclamar las joyas sería contraproducente. Interferir con algo tan ligado a las intenciones de la reina madre no solo provocaría la indignación de la familia, sino que también arriesgaría a alienar al público. A los ojos del pueblo, Catalina era la encarnación de la gracia. Sus asesores, siempre cautelosos, le instaron a proceder con cuidado. «Majestad», advirtió uno, «la óptica sería desastrosa». Sabían que la supervivencia de la monarquía dependía tanto del simbolismo como de la tradición. Desafiar a Catalina ahora sería invitar a una guerra moral que la corona no podía ganar. Carlos entendió esto. Sin embargo, el costo emocional fue inmenso. Había pasado años luchando para demostrar que su matrimonio con Camila no era una traición a la corona, sino una evolución de ella. Ahora sentía como si todo ese esfuerzo hubiera sido deshecho. Cada vez que miraba a Camila, veía el reflejo de la desaprobación de su familia, no en palabras, sino en legado. A puerta cerrada, Carlos eligió la contención. Dijo a sus asesores que no habría ninguna declaración, ninguna confrontación. «Dejadlo estar», dijo en voz baja. Pero esas palabras llevaban más dolor que rendición. El cambio fue casi inmediato. El rey, normalmente atento con su esposa en público, comenzó a distanciarse. Amigos cercanos a la pareja describieron a un hombre atormentado por su linaje, dividido entre la esposa que lo apoyó y los antepasados que parecían haberla negado incluso desde la tumba. Así que eligió el silencio, un silencio que llevaba tanto dignidad como derrota. Y en ese silencio una verdad persistía. La bendición de la reina madre no había sido para su reinado, sino para la mujer que lo seguiría. La monarquía había sido protegida, pero su paz había sido rota. Mientras el rey luchaba con los fantasmas del pasado, Catalina se preparaba tranquilamente para hacer algo que solidificaría su lugar en la historia real para siempre. Semanas después, apareció en un pequeño evento benéfico sin televisiones, llevando uno de los broches de la reina madre. No fue una declaración de moda, fue una declaración de principios. Sin decir una palabra, honró a la difunta reina madre, a la princesa Alejandra y a cada mujer silenciosa que había moldeado la gracia de la corona. El público lo vio como un renacimiento de la dignidad real y un rechazo silencioso al reinado de Camila. Lo que debería haber sido un evento rutinario se convirtió en un momento inolvidable. La imagen, captada por un fotógrafo aficionado, se extendió por el mundo con una fuerza que el palacio no pudo predecir ni controlar. Catalina no había dicho nada, pero su silencio habló más fuerte que cualquier discurso real. En cuestión de horas, millones de personas notaron el broche, una pieza no vista en público durante décadas, reconocida instantáneamente como el emblema de integridad moral de la reina madre. Comentaristas e historiadores inundaron Internet con interpretaciones. Algunos lo llamaron justicia poética. Otros lo vieron como el destino cumplido, pero una verdad era innegable. Catalina había reclamado la narrativa perdida de la monarquía no a través del poder, sino del principio. Había transformado una reliquia familiar en un símbolo de redención. Por la mañana, los titulares de todo el mundo llevaban su imagen. «El regreso de la gracia», declaraba un periódico. «Una nueva reina se alza», decía otro. El gesto hizo más que revivir el afecto del público. Restauró la fe. Durante años, la monarquía se había visto envuelta en susurros de escándalo. Sin embargo, en un solo acto, Catalina devolvió algo que Gran Bretaña
no había sentido en generaciones: la creencia. Mientras tanto, lejos de las cámaras, Alejandra observaba desde su residencia. Quienes la visitaron más tarde la describieron sonriendo entre lágrimas. La promesa que había llevado durante décadas finalmente se había cumplido. Lo ha hecho, se dice que murmuró. La ha traído de vuelta. Incluso el rey, que una vez luchó con sus propios fantasmas, se dice que reaccionó con una gracia silenciosa. Los testigos afirman que cuando le mostraron la fotografía de Catalina, hizo una pausa, asintió lentamente y susurró: «Así que comienza de nuevo». Esa sola inclinación de cabeza lo dijo todo. Un reconocimiento tácito de que el alma de la monarquía había encontrado su camino a casa. La tormenta de secretismo, ira y revelación había terminado no con una confrontación, sino con una renovación. Catalina no había luchado por la corona. Había recordado al mundo por qué todavía importaba, y al hacerlo, había cambiado el curso de la historia real sin levantar la voz. Pero mientras el polvo se asienta, queda una pregunta persistente. ¿Qué pasará con los otros tesoros sellados de la reina madre? En el corazón de Windsor, en lo más profundo de la bóveda real, yacen cajas marcadas únicamente con las iniciales QM, selladas desde el fallecimiento de la reina madre. Si su último acto fue ungir a Catalina como la verdadera heredera de la gracia, ¿qué otros secretos podrían contener esas cajas? Algunos dicen que las joyas fueron solo el comienzo de un mensaje codificado del pasado, destinado a dar forma al destino de la monarquía. Generaciones de archiveros han hablado en voz baja sobre lo que podría descansar dentro de esos compartimentos, lo que algunos llaman el archivo gris de la monarquía. Algunos creen que la reina madre dejó más cartas, instrucciones ocultas o quizás reflexiones privadas que revelan cómo pretendía que la monarquía evolucionara. La bóveda permanece custodiada no solo por piedra y acero, sino por el silencio, un silencio que ha preservado sus últimas palabras como un misterio y una advertencia. El acto de Alejandra ha despertado una nueva vida en ese silencio. Su valentía ha desatado la especulación sobre un diseño más profundo, una profecía de sucesión oculta que va mucho más allá de las joyas. Para Catalina, el momento de aceptar esas joyas fue transformador. Cerró un capítulo y abrió otro, terminando la era del dominio construido sobre el poder y el orgullo, e iniciando una nueva arraigada en la compasión y la contención. Se ha convertido en una brújula moral. Mientras tanto, la influencia de Camila comenzó a desvanecerse silenciosamente. Los días de dominio dieron paso a una retirada discreta, sus apariciones públicas se suavizaron, sus palabras más cuidadosas. No fue un exilio, sino una aceptación, un reconocimiento de que el futuro de la monarquía ya no giraba en torno a ella. Y así, la monarquía permanece, cambiada para siempre, dividida en sus lealtades, pero renovada en su propósito. El legado de la reina madre, que se creía enterrado con ella, ahora late a través de cada acto de gracia de Catalina. Las joyas, una vez guardadas, se han convertido en emblemas de unidad y resistencia. Recordatorios de que incluso en los corredores más fríos del poder, la conciencia aún reina suprema. Pero la historia no termina aquí, porque por todo lo que se ha revelado, mucho más permanece oculto. Esas cajas selladas en la bóveda aún guardan su silencio. ¿Y quién se atreverá a abrirlas después? ¿Qué opinas del acto secreto de la princesa Alejandra? ¿Crees que Catalina es la verdadera heredera del legado de la reina madre? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Gracias por ver Intrigas de la Corona. No olviden dar me gusta a este video y suscribirse a Intrigas de la Corona para más revelaciones que el palacio no quiere que sepas.